Vamos. ¿Ya la dado el sueño? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir una vez más aquí a nuestra biblioteca de referencia, a la biblioteca que, como para nosotros es nuestra segunda casa, porque hay veces que tenemos más tiempo aquí en la biblioteca que en casa. Este es el libro número 62 que presentamos desde la asociación. Se dice pronto, pero a mí en mi casa me van a echar porque o compro más estanterías o a ver qué pasa. Pero bueno, yo creo que el libro este que presentamos hoy, bueno, lo primero dar muchas gracias a Fernando Jiménez Herrera, que es doctor en Historia en la Universidad Complutense, y sacó este libro también a través de tu trabajo fin de curso, ¿no? El trabajo fin de curso. Es que soy muy mayor. Yo cuando me saqué mi carrera era un trabajo fin de curso. Sí, cuando yo quise hacer la mil iban con danza todavía. Pero bueno, lo vamos a hacer como lo hacemos últimamente de todas las presentaciones, es en plan entrevista, o sea, con lo cual cualquiera de vosotros o vosotras podéis intervenir en cualquier momento para hacerle preguntas a Fernando. Fernando también, bueno, os lo habéis perdido, pero no encontrábamos cómo bajar la pantalla hasta que al final hemos encontrado que hay un botoncito que sirve para subir y bajar la pantalla, pero que casi no vemos las diapositivas que nos ha traído que ha traído Fernando. Así que bueno, Fernando, encantado de que estés aquí con nosotros. A partir de hoy esta es tu casa también. Y la primera pregunta que te tenemos que hacer yo creo que es la normal y corriente. Dinos qué es una checa. ¿Por qué se llama una checa? ¿Por qué la gente de derechas siempre nos está metiendo caña con las checas, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias a Luis por invitarme a la asociación, también porque considerar que el libro es digno de presentar en este espacio y a todos vosotros y vosotras por venir esta tarde aquí. Bueno, la pregunta es difícil, es muy compleja, porque dependiendo a quién preguntemos nos va a decir una cosa o la otra. Entonces, aquí, de hecho, incluso entre la historiografía no hay unanimidad. No encontramos unanimidad que nos diga cuál es la definición exacta de este espacio. Es más, si vamos mirando las fuentes, incluso las propias fuentes nos marean un poco. Empiezo un poquito por el principio, rápidamente, en cuanto a las definiciones. Pues dependiendo del autor o historiador al que vayamos, nos hablan de espacios donde se ejercía tortura y donde se ejercía violencia de forma paralela al Estado y de esta forma se detenía a gente de forma para el Estado republicano incontrolado. También dice ese concepto, que es un concepto que ha sido muy criticado por autores como José Luis Ledesma. Si nos vamos a las propias fuentes franquistas, ya ahí tenemos un cambio. ¿Por qué? Porque de repente vamos a encontrar que las checas, sobre todo, se van a dar en Madrid, en el fenómeno de los comités revolucionarios, como el que tienen en la portada del libro, en la fotografía, que era un grupo de personas, sobre todo de una larga trayectoria militante en organizaciones obreras, que decide atribuirse funciones que eran propias del Estado, en un momento en el que el Estado pierde el monopolio del poder. ¿Qué van a hacer entre otras funciones? Pues sobre todo ejercer un control de la barriada, de controles, por ejemplo, de patrullas, pero también el ejercicio de esa justicia revolucionaria, que es como lo van a denominar justicia revolucionaria. Unas teorías sobre justicia revolucionaria que vienen ya desde el siglo XIX. O sea, desde los socialistas y los anarquistas se criticaba la justicia de los estados, catalogándola como burguesa. Y de hecho, desde entonces se lleva elaborando un discurso sobre qué no es la justicia y qué es lo que debería de ser la justicia. Entonces, como digo, nos vamos a las fuentes franquistas y nos dicen que en Madrid había de 220 a 240 centros susceptibles de ser conocidos bajo este concepto. Comités revolucionarios que ejercieron esa violencia en la retaguardia republicana. Si avanzamos en la guerra, de repente el concepto se pasa al frente norte, a la zona astur-leonesa, al comité que queda como garante del orden público en la región norte.
Claro, eso ya no es un comité autónomo. Eso tiene muchas diferencias con lo que surge aquí en Madrid del 19 de julio a finales de diciembre del 36, principios del año 37. Ya es un ente político supraprovincial con otra serie de funciones y que engarza con las instituciones estatales. Pero si seguimos avanzando la guerra, nos vamos a que las propias fuentes franquistas dicen que en Barcelona el SIN, que es la policía política, una policía política del régimen republicano, es una checa. Pero ya no todo el SIN, sino que de repente solo 3 espacios de presidio, donde se formulaba un tipo específico de tortura. Con lo cual hemos visto que el concepto ha ido evolucionando en los propios franquistas a lo largo de todo el concepto, y desde espacios autónomos en Madrid que ejercían una violencia, a de repente una institución estatal, que era el SIN, y solo a unos ejercicios concretos de tortura. Sigamos un poco revisando el vídeo, y ya con esto acabo porque me estoy enrollando demasiado. Si vamos a la causa general, que está íntegra en pares, en portal de archivos españoles, hay una pieza cuarta que son checas. Y se dedica una por una a buscar en todas las provincias, por las autoridades franquistas, acabada la guerra, qué fue, si hubo o no checas. Y le preguntan a la Guardia Civil, por ejemplo, en el País Vasco, ¿aquí hubo checas? En algún pueblo de la zona del País Vasco. O por ejemplo, en los pueblos de La Mancha, ¿aquí hubo checas? No. Aquí lo que hubo son comités. Y tú estudias esos comités y estudias los madrileños y dices, pero es lo mismo. ¿Por qué estos checas y por qué estos no checas? Y ya sí que acabo. Hay historiadores como Francisco Espinosa Maestre, al cual recomiendo su lectura, que incluso va a dar un paso más allá. Y dice, no, si checa está vinculado el concepto a la esfera política, ¿por qué no espacios de la Falange, de la Guardia Civil, en la alta guardia franquista son denominados checas? De hecho, los propios republicanos en la prensa utilizan el concepto checa muy poco, pero lo utilizan para referirse a espacios de presidio franquista. Es más, en memorias que se han ido recuperando en los últimos años, llaman checa, por ejemplo, a la Dirección General de Seguridad. Estas personas, por lo cual vemos que el concepto sí. Es lo que se han llamado, algunos autores también, Santiago Vega, las checas azules. Con lo cual realizamos otra vez más el ritmo y complejizamos mucho más nuestro acercamiento y comprensión al pasado. Claro, entonces, a lo mejor por eso los franquistas utilizaron el término checa refiriéndose a las checas soviéticas, a lo mejor. Sí. Entonces, ¿por qué a ti te llevó a investigar todo este tema sobre las checas? ¿Qué te hizo investigar? Sobre todo la de Vallecas, porque vamos en el libro de normal que se haya en Vallecas. ¿Qué es lo que te llevó a ti a investigar? Pues lo fundamental es que yo encontré este concepto en cuarto de carrera. Yo estaba cursando cuarto de carrera y no fue esto que a veces les duele un poco a los profesores, pero yo no voy a hablar de ellas en clase, sino que fue a través de un libro. Leí un libro de Andrés Trapierio, Las armas y las letras, y aparecía el concepto. Decía que un literato en Madrid se unía a una chica. Y claro, yo no sabía qué era ese concepto. No tenía ni idea. Y empecé a rastrear el concepto, a rastrear estos comités, a intentar reconstruirlos, porque me llamó muchísimo la atención que un concepto tan potente no hubiese sido trabajado. Entonces, fue por ahí. Empecé por esa ausencia de tener referencias y acudí a Vallecas, porque Vallecas, os pongo un momento en plano, luego si queréis vemos aquí las imágenes. Ahí tenéis lo que era Vallecas en los años 30, tenemos el puente de Vallecas, que se llama, este sería el puente de Vallecas, y esto sería el pueblo de Vallecas. ¿Qué me ofrecía Vallecas? La posibilidad de estudiar una zona, el puente, evidentemente industrial o camino a la industrialización, propia de una ciudad moderna, como iba a ser, como era Madrid, desde los años 20 y 30, y en la parte inferior, una pequeña población que es el núcleo originario de Vallecas, que es hoy Villa de Vallecas, que era el pueblo de Vallecas. Con lo cual, ahí tenía unas dinámicas de relación social más rurales. Podía conjugar esas dos vertientes. Y eso es lo que me permitió
esta doble visión. Además, una ventaja que tiene Carabanchel y que tiene Vallecas es que, y ventaja, entiéndanme la expresión en torno a realizar una investigación, es que sucedieron dos acontecimientos trágicos. Uno fue, en el caso de Carabanchel, el asesinato de Ochoa, el militar, que las fuentes franquistas van a empezar a introducir a casi todos los miembros de comités revolucionarios de la zona de Carabanchel en ese acontecimiento, y en este caso tenemos la matanza de los trenes de Jaén, donde los comités revolucionarios ejecutaron entre 189 y 193 personas, presos que venían de Jaén por la sobresaturación de las cárceles. Y se cree que el tren fue parado por aquí, cerca de Villaverde. ¿Qué pasa? Que la causa general, los franquistas, a muchos vallecanos les van a introducir en este proceso. Y hay una macrocausa donde aparecen un montón de miembros de los comités, con lo cual eso nos permite ir rastreando nombre por nombre, persona a persona, quiénes formaban esos comités revolucionarios, quiénes eran, y poder ir reconstruyendo los distintos comités. A partir de ahí ya elaborar listas de nombres y seguir consultando todo tipo de fuentes de los Para claves de investigación, mucha de la documentación que tú has necesitado ha desaparecido, porque incluso los propios comités hicieron desaparecer esa documentación para evitar ser perseguidos. ¿Qué dificultades te has encontrado aparte de eso? Pues la fundamental es la no existencia de fuentes propias o muy limitados. Por ejemplo, mi trabajo fundamental o mi fuente fundamental han sido los consejos de guerra franquista que se encuentran en el Paseo de Moret, y yendo nombre a nombre todos los miembros de estos tribunales, de estos comités, más de 400, pues conseguí ir obteniendo relatos. Lo que hacía era contraponer los distintos consejos de guerra, ya que las acusaciones eran a veces reiterativas, en otros casos no, y en muchos casos las declaraciones podían dar pistas de por dónde podía ir. También algunos sumarios, como pruebas acusatorias, introducían documentación de la época, por ejemplo, pues carnets. Pues ya sí que tienes una prueba fehaciente de una militancia política. También, en algunos casos, documentación sensible de haber pertenecido a otro tipo de organizaciones. Y luego ya el otro gran problema. O sea, la falta de fuentes propias, que tenemos que acceder a estos comités a través de las fuentes franquistas. El segundo y gran problema, pues, conveniente, es la dispersión de las fuentes, que las tenemos muy dispersas. Si ustedes ojean la bibliografía del libro, podrán ver que hay archivos de Madrid, de Salamanca y de distintas regiones, incluso de la zona de Alicante, rastreando un poco esos relatos de vida, porque al final se investigó los comités per se, sobre todo los centros preferentes, los ateneos libertarios, los radiocomunistas o las casas del pueblo, toda la documentación presente de lo que es la institución o este órgano de trabajadores y trabajadoras, y luego persona a persona, individuo a individuo, para ver un poco e intentar cruzar, porque a veces cuando encontramos documentación, por ejemplo, sobre el Ateneo Libertario, si buscabas el nombre de distintos miembros de ese Ateneo Libertario, pues podías encontrar, por ejemplo, que firmaba actas que se estaban produciendo de reuniones en ese Ateneo Libertario, por lo cual tienes una forma de tener documentación. Y como digo, fundamentalmente documentación franquista, estuvimos en el Archivo Diocesano de Madrid, también para luego comprobar la situación que encontraron sobre todo muchos párrocos en las iglesias, al acabar la guerra. Fuimos también al de la Guardia Civil, pues si había una pista sobre la estructuración de la Guardia Civil en la zona, en lo que era Vallecas. También estuvimos en el General del Ministerio del Interior por antecedentes penales, porque también otra de las grandes hipótesis que se ha dicho de siempre es que estas personas eran asesinos y estaban en la cárcel por asesinato. No es cierto. Esta gente, si estaba en la cárcel, muchas de ellas, de hecho el porcentaje lo tienen en el libro, no sé si era de los 400 en los que se tenían casos de antecedentes penales, que era un 30%, de ese 30%, un 27 o un 28% era sobre todo por militancia política. Solo creo que había de 1 a 4 personas con delitos de sangre que entraron en la cárcel, por lo cual podemos ver que
ya podemos desmentir ese concepto de que eran asesinos profesionales. ¿No? Personas, si habían ido a la cárcel, muchas de ellas era por su compromiso militante. Ahí tenemos, pues, por ejemplo, a Mera con la huelga de la construcción, o en el caso de los anarquistas vallecanosos, muchos de ellos fueron también por participar en huelgas, en movilizaciones, sobre todo, pues, por ejemplo, por las deportaciones de Alto Llobregat en el año 32, 33. Tenemos esos ejemplos, no tanto en el sentido de violencia. Pues también un poco por desmentir ciertos conceptos o ciertas creencias que se han mantenido, pues fuimos al archivo y sobre todo también el de la administración, donde pudimos también comprobar una documentación previa, pero todo muy disperso, poquita documentación y juntando pieza a pieza. Luego, has dicho antes lo de los conceptos franquistas, es que hay unos conceptos que claro, nos los han ido asimilando desde pequeños. Fíjate, yo tengo 67 años. Y claro, ahí tenemos el de nacionales, el de rojos, el de forasteros en los pueblos, el de la persecución religiosa, la violencia incontrolada, utilizado por la República contra los comités revolucionarios. Todos estos conceptos los utiliza el franquismo y ahora la derecha para legitimar el golpe de Estado. Y la checa es otro concepto más. Entonces, ¿cómo se puede luchar contra esos conceptos? ¿Cómo podemos luchar? Cuando nos intentan atacar la gente de derechas, ahora además con estos grupos tan confusos, ¿qué argumentos podemos argumentar, valga la redundancia, para quitarles ese concepto? Hombre, sobre todo ahí yo me iría a, sobre todo, los autores y autoras que han sido referentes. En este caso, por ejemplo, la violencia incontrolada, ¿quién ha sido el autor por referencia que ha desmentido ese concepto? Es José Luis Ledesma. Yo les invito a todos ustedes a leer a José Luis Ledesma, que critica mucho el concepto de incontrolado. Dice, vamos a ver, estas personas no eran incontroladas, estas personas están actuando en función a unos criterios propios. Otra cosa es que, por ejemplo, para el Estado republicano, recordemos, un Estado general burgués, esos revolucionarios, claro, eran incontrolados, porque no los podía someter a su voluntad. Esa va a ser otra, el enfrentamiento entre el Estado republicano y los comités revolucionarios. Luego también, por ejemplo, en persecución religiosa lo matiza mucho María Tomás con La fe y la furia, un libro que para mí da muchas claves en lo que respecta a la violencia anticlerical e iconoclasta, porque va a preguntarse el porqué de la violencia, que aquí es el kit de la cuestión, ¿por qué se está produciendo esto? Nosotros, los historiadores y historiadoras, cuando hacemos nuestro trabajo no lo hacemos para justificar, lo que queremos es conocer el pasado para poder comprenderlo y explicarlo, no justificamos nada y por supuesto no utilizamos ni paralelismos, paralelismos no, sino presentismos, es decir, hacer un ejercicio de presentismo, eso sería totalmente en contra de nuestro oficio, no tendría ningún tipo de sentido. En cuanto al de forastero, se utilizó mucho sobre todo en las zonas rurales, sobre todo por ejemplo en Aragón, cuando pasaban las milicias hacia el frente, pues mucha violencia que se ejercía en esos pueblos, las personas del pueblo, para eludir responsabilidades, se hablaba de los forasteros. La ejercían forasteros, la ejercían, no, había un poco de limar responsabilidades en ese ejercicio de la violencia intracomunitaria. Y ahí recomiendo la lectura de un articulito que es totalmente accesible, que es de Asunta Castillo, que es una maravilla y que también trata el tema de los forasteros. Y en mi caso, el concepto checa es porque lo veo totalmente inviable el concepto. De hecho, el libro se refiere al concepto mito en relación al concepto checa y el relato que se ha generado posteriormente, sobre todo, por ejemplo, a través de los libros que tienen en pantalla. No solo libros, sino también el cine. Por supuesto, estos comités existieron y estos comités ejecutaron gente, asesinaron gente. De hecho, en Vallecas pude investigarlo después a través de los levantamientos de cadáveres de la República, y vemos cómo el Estado republicano está en contra y está haciendo investigaciones que luego van a ser utilizadas por el franquismo para hacer muestra de los horrores del terror rojo, pero que en esos informes hay informes forenses, hay informes judiciales, hay preguntas a posibles sospechosos de si se sabe qué se estaba produciendo, quién estaba produciendo esa violencia. Es decir, había un intento de investigación por parte de las autoridades, muy limitado en ese contexto, pero lo había, y esas fuentes son cruciales para la reconstrucción de la violencia en la retaguardia republicana. ¿Qué pasa con el concepto checa? Pues que, como hemos dicho antes, a mí me parece que es un concepto vacío, es la conclusión que llego en el libro, y que vale todo. Hemos visto que centros de múltiple naturaleza entran en ese saco
Incluso, por ejemplo, si nos vamos ya solo al caso de Madrid, tenemos las milicias de vigilancia de retaguardia, que también es un organismo que se crea desde instituciones estatales, que también va a ser denominado checa. Y también tenemos brigadas de la Dirección General de Seguridad, como la de Amanecer, la de García Tadell, los Linces de la República, que también son denominados checa, que nada tienen que ver con los comités revolucionarios, incluso ni siquiera con el comité de fomento, de la calle Fomento, el Comité Provincial de Investigación Pública. ¿Qué va a pasar? Que todos reciben ese concepto porque se liga a la Revolución Rusa. Es un concepto que durante los años 20, aunque esta institución soviética es clausurada en el año 22 y que luego va a ser renombrada GPU o GPU NKVD, que es cuando llega la guerra civil, o luego la conoceremos todos y todas, que es la KGB, su raíz era la checa. Pues esta checa, el impacto que genera en Europa, sobre todo en los medios conservadores, va a hacer que el concepto, aunque la institución haya desaparecido, siga viviendo y siga existiendo y se alargue en el tiempo y que llegue a la guerra civil y este concepto se utiliza. Y qué casualidad, justo se utiliza, o por lo menos la primera vez que yo lo he encontrado que se utilice, que pueda haber otras, es en el mes de septiembre, cuando justo el gobierno soviético accede a ayudar a la República y cuando empiezan a llegar las brigadas internacionales. ¿Hasta qué punto esta utilización en ese momento no corresponde a un intento de la propaganda franquista para ligar a la República a la esfera soviética y por ende asustar a las democracias europeas para retirar su apoyo? Luego también, otra pregunta que me hice referente a esto es que si todos son checas, hemos visto que no hay unanimidad en la definición. Hubo ateneos libertarios como el de Vallehermoso, que es acusado de ser una checa. Pero sí que se produjeron detenciones, pero no se tiene constancia de que hubiese fusilamientos. Por lo menos de momento no se ha encontrado, que decir que aparezca. Por lo cual, si ya hablamos de violencia, ¿por qué ese ateneo libertario es conocido como una checa si no ha ejercido ese tipo de violencia? Entonces, vemos que es un concepto vacío, un cajón desastre, donde se van metiendo y lo que parece aludir más es a una idea de propaganda de ligarlo a la esfera soviética, a la Segunda República, que no a un concepto real, de uso real. Y de hecho, nosotros cuando queremos acercarnos al pasado, esa va a ser una barrera que tenemos que romper, que es ese concepto para poder acercarnos a los comités y ver uno por uno sus dimensiones y sus realidades, que son muy dispares. Porque yo, por ejemplo, en el libro trabajo Vallecas, pero es que la he metido con Villaverde, y Villaverde es un mundo totalmente diferente a Vallecas. He visto relaciones que son totalmente dispares. Hay cosas que sí que funcionan en Vallecas que no están funcionando en Villaverde. Por lo cual, claro, llamarlo a todo bajo el mismo concepto lo único que hace es confundirnos. Mejor ir a la raíz del problema, llamarlo por su nombre e investigar. De ahí el concepto de comités revolucionarios. Hubo comités que se llamaban comités antifascistas, comités revolucionarios, comités de defensa, en el caso libertario. Y bueno, pues, lo que sí que hizo, como he dicho, por esa labor propagandista, desde el año 37 hasta durante toda la dictadura, lo que vamos a ver es su reiteración constante en las obras de literatura, y no solo en la literatura, sino también en el cine. Y aquí tienen dos fotogramas de dos películas, bueno, uno es un largometraje y otro una película, que es Rojo y Negro, una película que tenéis a disposición en YouTube entera, donde nos reconstruyen una checa a los bordes del Percebe, si me permitís la comparación, hace este corte donde ve que están los prisioneros y arriba el comité, o el Carneville con aquellos hombres libres que sobre todo es material que incautan de la CNT cuando entran en Barcelona, que luego lo para que veas también cómo se va construyendo un relato también sobre ellas. Estos discursos crean un relato que también en cierta parte está ficcionado. De hecho, llega un momento en el que, por ejemplo, para Madrid tenemos más de 40 títulos desde el año 37 al 40 que hablan sobre la retaguardia madrileña y, por supuesto, de las checas. Que todo el mundo pasa una checa y, claro, entramos en una contradicción. Si todos estos autores, estamos hablando de más de 40, pasan por uno de estos centros y no les fusilan, nos hace preguntarnos, tan violentos no serían. Por supuesto fueron violentos, pero también hay mucho de imaginación y hay mucho de relato novelesco. De hecho, Agustín de Foxá es una novela, no es un relato biográfico per se, con lo cual hay también contradicciones. Y esta crítica, vemos otra vez, esa utilización del concepto con la transición.
Entre el año 75 y el año 77, la reedición de estas obras se incrementa exponencialmente. Y de hecho, algunos autores, no sé si he traído aquí la portada, no lo he traído, pero Preventorio D, que es una obra de Felix Rox, incluso cambia el título, porque le ponía Cárceles del Sil, una obra sobre Barcelona, y dice no, y dice en el prólogo, no, yo quiero poner el concepto checa, porque si no se olvida de lo que era. O sea, vuelve a invocar el concepto, otra vez durante la transición, sobre todo ya digo, entre el fallecimiento del dictador y la legalización del PC. En esos 3 años, 2-3 años, vuelve otra vez a reeditarse todas estas zonas y, como digo, a cambiar los títulos para volver a invocar ese concepto. Y vale, me termino con todas las cosas. O sea, lo mejor entonces es la investigación científica. O sea, claro, con eso les quitas porque les pones en jaque sus conceptos, ¿no? Vale. A ver cómo te planteo la película esta. Se llegan a tomar responsabilidades a los jefes de esa checa. ¿Cómo funcionaba la checa, por ejemplo? ¿Había un jefe de checa o había un comité realmente que elegían entre todos una persona? Normalmente supongo que irían contra la quinta columna o algo así, los típicos chivatazos que había. ¿Cómo funcionaba la checa por dentro? Bueno, los comités revolucionarios, también otra cosa es que no se ha encontrado evidencia documental, o por lo menos hasta la fecha, de que ponga exclusivamente la palabra checa para referirse a estos espacios. Muchos de los sellos que llevan es Comité de Defensa, Ateneo Libertario, es decir, tienen su sello, con lo cual no aparece el concepto. Me cuesta mucho creer que anarquistas y socialistas también lo incorporaran, por la represión que conocían de la Unión Soviética para estos colectivos, de hecho con el exilio, sobre todo francés, de los rusos en Francia, y el exilio durante la dictadura de Primo de Rivera. Y un poco volviendo a la cuestión que planteabas, ¿me la puedes repetir, por favor? Es que... Sí, que qué responsabilidades tenían la gente dentro de la checa. Si luego decían, había uno que era el jefe y se hacía lo que él decía, o se tomaba una especie como de comité y entre ellos decían, bueno, pues este me ha hecho esto, este ha hecho aquello, este se chivó y tal. Discúlpame. Claro, la organización, esto es también un poco lo innovador del trabajo. Es un poco también la intención de construir estos centros desde dentro. Quiénes estaban, cómo funcionaban. En principio, muchos de estos órganos lo que van a hacer va a ser constituirse o bien a través de instituciones que ya existían previamente. Por ejemplo, en el caso de Vallecas tenemos la Casa del Pueblo con la agrupación socialista. Pues la agrupación socialista va a ser la que va a asumir, en función de lo que nos dicen las fuentes, las funciones de control y de violencia frente a la Casa del Pueblo, que mantiene sus funciones e incluso las incrementa con la alimentación. En el caso de los radios comunistas, lo mismo, es el comité que presidía esos radios los que van a asumir ese ejercicio de la violencia. Y en cambio, los anarquistas sí hemos visto que los comités de defensa, que era una estructura que venía desde finales de los años 20, nada tiene que ver con la Unión Soviética, sí que van a hacer, lo que van a hacer es actuar. Y antes del golpe, en general, todas las estructuras que existían preexistentemente al golpe estaban un tanto vigilantes, porque se oían rumores en Madrid de que podía haber un golpe de Estado, y entonces se ejercían labores, por ejemplo, pues, pasear ciertas zonas por la noche para ver que todo estuviese tranquilo, que no hubiese pasado nada, que no hubiese ningún movimiento extraño de tropas o de movilización, y que luego, cuando estalla el golpe, son las que acuden a los cuarteles y las que se organizan en comités para dar una respuesta al golpe. Primero vamos a ver una lógica de desarmar a los posibles apoyos. La gente que se conocía, sobre todo en poblaciones pequeñas, sabía de la militancia y sabía, por ejemplo, que podían tener escopetas de caza, pues lo primero que hacían era requisarlas, era desarmar a los posibles enemigos, ahora convertidos en enemigos, para intentar que estos no se unieran a la sublevación y triunfara, por ejemplo, en el caso madrileño. ¿Cómo se organizaban? Pues ya digo, de estos órganos referentes, que estaban forzados, sobre todo eran, o se formaban en comités de 5 personas, 3 personas, sobre todo, lo que más he encontrado ha sido 5 o 6 personas, y luego lo que sí que hacían era, dependiendo de estos, 2 o 3 brigadas.
que eran las encargadas de cumplir las órdenes de los miembros del comité. Los comités, por ejemplo, recibían una denuncia, en general solían ser anónimas y de forma verbal, con lo cual tenemos un problema para rastrear las fuentes, porque en este caso no ha dejado fuente. Y a partir de ahí, lo que hacían era trasladarse principalmente al domicilio, pero también al puesto de trabajo de la persona sospechosa. La detenían y, sobre todo, hacían los registros y las incautaciones. ¿Qué se incautaban? Pues o bien materiales como dinero para financiar la guerra y financiar esos tipos de órganos, o bien también pruebas de la desafección de ese sospechoso. Pues, por ejemplo, prensa, carnets de partidos, es decir, cualquier cosa que les vinculase con esa sospecha. Esto se trasladaba al comité y el comité era el encargado de evaluar estas pruebas y la responsabilidad del detenido. Y a partir de ahí encontramos que se pueden dar 3 supuestos. Luego esto también va cambiando según va evolucionando la guerra, porque todo esto se produce en un contexto de guerra donde los tiempos son muy rápidos y los acontecimientos van sucediendo de forma casi improvisada en algunos casos. Tenemos 3 opciones: o dejarlo en libertad, es decir, no se han encontrado pruebas suficientes y por ende queda en libertad, ¿no? Voy a quedar también bajo arresto domiciliario, puede ser también otra opción. Podía quedarse recluido en el centro por unos días hasta reunir más pruebas y ya tomar una decisión, o bien condenar la muerte y esta brigada que la había detenido en general se trasladaba a los puntos de las afueras de la ciudad y ejecutaba, asesinaba a la persona. Por ejemplo, para el caso de Vallecas, tenemos constancia de que la primera víctima fue el 19 de julio y las 3 últimas el 1 de febrero del 37, que se presentaron con heridas de bala. Fundamentalmente, las zonas de ejecución fue entre el kilómetro 6 y 7 de la carretera de Andalucía, hoy, por supuesto, totalmente inexistente, hoy es la avenida de la Albufera, porque están totalmente unidos, todo esto a día de hoy está construido, con lo cual no sería muy difícil poder situarlo, y pasado el pueblo entre el kilómetro 9 y el kilómetro 10. Según avanza la guerra, en noviembre vemos que es en el cementerio, que el cementerio estaba situado aquí. Sabemos cómo los espacios también de la violencia, la geografía de la violencia va cambiando también en función de la guerra. Y de hecho, también es curioso porque en el caso de Vallecas, los meses más violentos en la retaguardia republicana en general son los meses de verano, julio, agosto y sobre todo agosto-septiembre. Bueno, pues en Vallecas, si quitamos el acontecimiento del tren de Jaén, meses más violentos no vienen, justo cuando las tropas franquistas llegan a la ciudad. También es comprensible en tanto en cuanto la violencia se va a reducir en otros espacios, la pradera de San Isidro, que se ha convertido en frente, o por ejemplo la ciudad universitaria, que también lo será en los días sucesivos. Por lo cual muchos comités, no tienen por qué ser vallecanos, van a acudir a estos espacios para ejecutar gente. Igual que también, por ejemplo, en Aravaca se va a incrementar las ejecuciones en esos meses. Por lo cual hay también un cambio en las lógicas de la vida. En general, ¿quién formaba estos comités? Gente de larga trayectoria en su movimiento obrero. Gente solvente de cara a sus organizaciones, que ha mostrado un compromiso en los años previos y que está capacitada para, o consideran que está capacitada para liderar estos procesos. Ya digo, sobre todo hay que ver irse a los perfiles del Comité Provincial de Investigación Pública, el Comité de Fomento, conocido como CECA de Fomento, donde los principales responsables son denominados jueces, los que son denominados también secretarios, todos son militantes solventes del movimiento anarquista, socialista, comunista, incluso movimientos republicanos. ¿Hay algún conocimiento de que se torturase a gente de izquierdas en esos comités? Es una pregunta muy compleja, porque además también tenemos que diferenciar, que eso hace muy bien un trabajo de Pedro Oliver, que es la tortura en la España contemporánea, y hay un capitulito que hace David Oviedo, del que también hablamos antes de las denuncias, una persona que ha trabajado los porteros como personas que denunciaban. Es un libro muy bueno, que recomiendo su lectura. En este caso también... Sí, Daniel Oviedo. Daniel Oviedo es, por ahí que nadie pasa sin hablar con el portero, pues es un capítulo de un libro. El libro lo editó también Comares, es un libro maravilloso porque, entre otras cosas, recoge las denuncias, sí por escrito, que tenía la brigada de García Tadel con los porteros de la UGT. Es decir, los porteros de la UGT denunciaban y ahí sí que tenemos la constancia por escrito de esa denuncia de inquilinos. Por lo cual, eso nos ha dado un paso sustancial en el conocimiento de esta situación sobre todo de los porteros en la guerra civil, pero también sobre todo de prácticas acusatorias y denuncias.
Y un poco, digamos, sería un poco recoger ese hilo de las denuncias. Y luego, en cuanto a las torturas y malos tratos, yo digo que hay que diferenciarlo, porque una cosa son los malos tratos, que es algo puntual que se puede ejercer, y otra la tortura, que es un fenómeno sistemático. Y también con distintos objetivos. En malos tratos a veces es única y puramente humillar al enemigo, frente a una tortura que fundamentalmente es para sonsacar información sobre distintos procesos. Con las pruebas que disponemos no se puede hacer un estudio exhaustivo de la tortura en la retaguardia republicana. Sí tenemos constancias de torturas a través de estas obras, a través de distintos espacios, pero sobre todo lo que yo he utilizado para referirme a torturas son esos levantamientos de cadáveres que hace la República. Por la sencilla razón por la que hay un informe forense. Hay un médico que evalúa los cadáveres. Hay un médico que te está diciendo las heridas que tiene y que presenta el cadáver. Yo lo escribí en un artículo que está totalmente accesible vía online, que se llama A la luz de los faros. Ahí tenéis todos los resultados que encontré de los 540 levantamientos de cadáveres que se hicieron en Vallecas entre el 19 de julio y el 1 de febrero del 37. Y yo solo encontré en un informe médico alusiones a heridas en tejidos blandos, es decir, susceptible de haber sido o golpeado o maltratado, de 540. En el resto sí que se encontraban heridas de bala, por lo general. Sí que encontré en muy poquitos, no recuerdo ahora mismo el nombre, creo que 2 o 3 heridas por arma blanca, es decir, fundamentalmente navajazos. Y solo encontré, que yo ahora mismo recuerde, tienen los datos de ayer en el artículo, un caso de ensañamiento contra distintos colectivos, en este caso, en un primero, contra el Guardia Civil de la zona, el jefe de la Guardia Civil de la zona, que además de múltiples heridas de bala, estamos hablando de una gran cantidad de heridas de bala, quemaron luego el cuerpo, con lo cual eso demuestra que claro, que había tensiones previas a la guerra. Además también fue un suceso muy rápido, que se produjo muy rápido en la comunidad. Y otro, el de Universidad Toledo, que en este caso también sale reflejado en la causa general, y sus 2 hermanos, donde sí que presentan el vientre heridas, pero parecen más de una escopeta, heridas producidas por una escopeta de caza, como los 2 hermanos, por perdigonazos en la zona del pecho. Entonces, por ahí sí que se puede hacer un estudio más exhaustivo, pero el problema que tenemos, la destrucción que hemos comentado antes de la documentación. Por ejemplo, Carabanchel, donde estamos a día de hoy, se nos sería una labor muy difícil. ¿Por qué? Porque Carabanchel dependía a Getafe, y Getafe es tomado prácticamente temprano en la guerra, y luego Carabanchel. La documentación no sabemos dónde está, de esos levantamientos de cadáveres. Por ejemplo, Villaverde tampoco, lo que también pertenecía a ese partido judicial. En cambio, Vallecas sí que hemos podido recuperar porque sí que tenemos una documentación del partido judicial de Alcalá de Henares. Y como Vallecas, Caravaca, el cementerio del Este, toda esa zona pertenecía a ese partido judicial, hemos podido tener acceso a todos esos levantamientos que están en el Archivo General de la Administración, en el APA, son legajos bastante amplios. Y lo bueno es que se puede juntar esa documentación con la documentación del Archivo Histórico Nacional. En el Archivo Histórico Nacional tenemos el inicio de la apertura del proceso y toda la información exhaustiva de los médicos forenses, de los jueces municipales y del alguacil la tenemos en el APA. Podemos hacer ese cruce y podemos hacerlo parcial, pero no completo por esa dependencia de distintos partidos judiciales. Lo que hoy es. Por lo que dices, o por lo que yo entiendo, en los pueblos, que entonces eran pueblos, tanto Villaverde, Vallecas, Carabanchel, el revanchismo fue más fuerte que en Madrid. En Madrid capital, lo que era Madrid capital, a pesar de que por los barrios también, ¿no? Pero había más revanchismo porque había, yo qué sé, deudas, revanchas, saldos de cuentas, envidias, cosas así. Claro, no podemos entender el fenómeno de la violencia política en guerra sin tener en cuenta lo que había pasado en los años previos. Esto no quiere decir que la violencia de la guerra del 36 sea continuadora de la violencia de la primavera del 36, para nada. ¿Por qué? Porque hay un actor fundamental, que es el golpe de Estado. El golpe de Estado, con su violencia, ha roto los mecanismos legales de la República, que aunque siguen funcionando son sistemáticamente desobedecidos y desatendidos por los colectivos, los comités, fundamentalmente, y esto lo que hace es que se ejerza ese tipo de violencia política con esas deudas del pasado, pero que no responden a una lógica continuista de la violencia
de la primavera del 36. Y por supuesto, por ejemplo, lo vemos en despidos que se produjeron. Por ejemplo, en el caso de Villaverde tenemos la empresa Euskaldun, en unos talleres de trenes, y allí van a ser ejecutados, asesinados, 2 miembros del personal de administración, que cuando se cogen las denuncias, muchas de ellas es porque muchos miembros habían sido despedidos por este jefe de personal, se le había visto con actitudes de militancia, de conservadora, fundamentalmente ligados a la CEDA, y por lo tanto pues vemos ahí cómo sí que se puede explorar mejor esa línea. ¿Es diferente Madrid de los pueblos de alrededor? Madrid sí que tiene una peculiaridad, es una ciudad grande, de 1 millón de habitantes, con lo cual las dinámicas sociales son más complejas de seguir. En cambio, por ejemplo, Villaverde tenía 7.000 habitantes, es mucho más fácil ver, localizar esas estructuras, esas relaciones de dependencia, de vinculación laboral o de vinculación social, de vecindad. Vallecas, por ejemplo, Villa de Vallecas tenía 2.500 habitantes, también nos permite conocer mejor. Se conocían todos entre ellos. Claro, por eso es más fácil poder rastrear esa violencia, de decir, vale, pues estas personas, miembros de este comité trabajaban en su mayoría en esta empresa y justo ejecutan a estas 2 personas. Pues la vinculación se puede establecer muy fácil, pero no en el caso de Madrid, que ahora decimos que es una ciudad de 1 millón de habitantes y muchas veces los trabajadores que conocían era el administrador, pero no el dueño de la empresa. Entonces, y claro, la violencia, por ejemplo, en Puente de Vallecas los trabajadores se trasladaban a Madrid, pero no vivían en Madrid. Esto quiere decir que ejercer la violencia en Madrid y no en el Puente de Vallecas es muy complejo. No, por las razones que disponemos no podemos llegar a ese nivel de exactitud de poder fijarnos a nivel. Entonces, por lo que tú dices, entonces, los comités revolucionarios se forman o se crean por el golpe de Estado. Si no llega el golpe de Estado, no hubieran, o sea, la justicia hubiera seguido normal y corriente por la Segunda República y ya está, el pueblo no hubiera hecho esos comités. Pero en historia, llamamos historia contrafactual a qué hubiera pasado si. Eso no lo podemos hacer, no tenemos pruebas. Nosotros lo que tenemos es la documentación que tenemos y sabemos lo que ha pasado. Sí que es cierto que hay historiadores como José Luis Ledesma, que como digo es el mayor experto de violencia retrataria republicana, que sí defiende que España, por lo menos no de esta manera, esta violencia no se hubiese seguido de esta manera, sin un golpe de Estado, que utiliza esta violencia como herramienta para resolver los problemas políticos, fundamentalmente. Porque vemos que un arma retórica, que fue, por ejemplo, pues eso, las invocaciones que se van a dar durante toda la Segunda República, tanto de derechas como de izquierdas, diciendo que vamos a la guerra civil, hay que matar al enemigo, esa retórica era retórica, no era práctica. O sea, la práctica era muy minoritaria, lo que ejercía la violencia era muy minoritaria. El golpe de Estado sanciona la violencia en vertical. Recordemos que Mora, cuando se subleva, dice que si hay que matar a la mitad de los españoles, se mata. Entonces, a partir de ahí, estos comités generan una respuesta y también sacan a la luz toda esa violencia que no había, o sea, en principio no habría y no había durante los años de la República. ¿Por qué? Porque funcionaba peor o mejor la legalidad republicana. En este punto, yo me gusta mucho recomendar lecturas. Recomiendo 2 trabajos que salieron el año pasado de Rubén Pérez Trujillano sobre los jueces en la República. Que habla, o sea, él explica muy bien en su tesis doctoral cómo los jueces, cuando llega a la República, no hubo ningún tipo de purga, no hubo ningún tipo de violencia contra este sector, contra este colectivo, y muchos de ellos eran conservadores. Y van a mantener unas prácticas conservadoras durante los años de la República. Y muchas veces van a utilizar la ley hasta un máximo para perjudicar incluso de forma deliberada los intereses de los gobiernos republicanos. O sea que ahí demuestra mucho bastante esa crítica que se hacían desde los partidos políticos y todos los sindicatos obreros, que tenía cierta verdad. Porque vemos a través de pruebas documentales que esta justicia no era una justicia imparcial para un sistema democrático como era el de la Segunda República, sino que era un sistema que lastraba muchas herencias del periodo anterior. Bueno, yo también la última pregunta para que luego aquí los compañeros y compañeras que también te hagan alguna. Todos hemos oído de hablar de la Chica de Fomento, Bellas Artes, del Cine Europa, Buenavista. ¿Había competencia entre ellas saber quién torturaba o mataba o hacía más daño para así coger más galones dentro de su propio partido o no?
Pues de eso no tenemos pruebas, no tenemos evidencias de que hubiese una competición. Sí que la violencia se convirtió en un instrumento fundamental para los comités revolucionarios como herramienta de legitimidad. Si acuden a mí vecinos de la barriada a denunciar y yo actúo, es una forma de legitimarme mi acción y de recopilar apoyos sociales. No tenemos pruebas de que la existencia de más o menos comités, sobre todo, por ejemplo, en los casos que yo he estudiado, en Barcelona, entraríamos en otro debate, de que hubiese una competencia activa entre comités. Yo, más al contrario, no la he encontrado. O sea, he encontrado más un entendimiento, o por lo menos unos consensos, unos mínimos, para, digamos, no competir en el sistema de la violencia. Esto, por supuesto, como digo, es muy complejo de averiguar porque no tenemos pruebas documentales. Tenemos, por ejemplo, el caso del comité que da imagen a la portada del libro, que fue un comité antifascista que se unieron todas las fuerzas del pueblo de Vallecas, comunistas, socialistas, anarquistas, para luchar juntos, es decir, eliminaron sus diferencias para entablar una revolución a través de un solo organismo, y no múltiples, hasta lo que tenemos constancia, ningún otro centro o espacio ejerció violencia dentro de lo que es Villa de Vallecas. Y luego, en cuanto a Puente, no lo he podido comprobar. También es muy difícil, porque es muy difícil saber si un comité que define una persona luego no es ejecutada por un tercero. Y quién se atribuye digamos, la ejecución o el asesinato de esa persona. En cuanto a Fomento tiene un funcionamiento totalmente diferente. Como he comentado, el Estado se va a posicionar siempre en contra de la violencia revolucionaria. Sobre todo el gabinete. Tenemos Martínez Barrios, tenemos Castillo Quiroga, tenemos a Giral, tres gobiernos sucesivos muy rápidos, luego ya el de Giral se mantiene unos meses más, hasta septiembre que llega la Caballero, son monocolor, son republicanos, por lo cual muchos de esos comités no se sienten identificados con esa presencia del burgués, que es como lo catalogan. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Intentar limitarlo. Primero, con la acción legal, ahí tenemos a Cervera Gil y sus libros, que también estudian cómo desde la ley se intentó frenar a los comités, y estos no hicieron caso. O luego, por ejemplo, el caso del Comité Provincial de Investigación Pública, la llamada Checa Fomento y Checa Bellas Artes. No estuvo en Bellas Artes, digo Bellas Artes y luego pasó a Fomento. Este centro, que tenemos en la imagen, sería este de aquí, y abajo tenéis lo que sería la izquierda. García Tadel sería el primero, que sería el de la Brigada García Tadel, de Dirección General de Seguridad, y abajo Felipe Emilio Sandoval, que fue del Cine Europa y también del CIP, del Comité Provincial de Investigación Pública. Me quiero detener un momento en este centro porque es peculiar. ¿Por qué es peculiar? Porque fue uno de los intentos más fuertes de la Dirección General de Seguridad y del gobierno de Giral por controlar la violencia revolucionaria. El día 4 de agosto reúne en la sede del Círculo de Bellas Artes a todas las fuerzas que están en la retaguardia republicana. Y les dice, vale, creemos un comité con carácter revolucionario, pero donde todos los detenidos pasen a disposición de la Dirección General de Seguridad. Una forma de intentar esos asesinatos, esa justicia revolucionaria, de intentar frenarlo, porque si ya están digamos, en manos de la Dirección de Seguridad y la Dirección de Seguridad todavía controlaba las prisiones, puedo salvaguardar a la vida o la integridad de esas personas y ser juzgadas por la justicia ordinaria del Estado republicano. ¿Qué van a decir los comités? Y los comités se van a imponer a la Dirección General de Seguridad y lo que van a transformar es a Fomento, en este caso a Círculo de Bellas Artes, en una organización a favor de la revolución. Se van a constituir 9 tribunales, 3 cada turno de 8 horas, donde se va a juzgar a la gente, a los sospechosos de forma sistemática. Y no sabemos el número de personas que pasó por este centro porque los 2 libros registros que existían se creen que se quemaron. A día de hoy no sabemos. Entonces no lo sabemos. Hay autores que hablan de 12.000 personas que pasaron por este centro, por supuesto no todos fueron ejecutados, ni mucho menos, pero no tenemos cifras. Pero ahí lo que tenemos es que todas las organizaciones se unen e incluso vemos que algunas organizaciones empiezan a ceder brigadas. Por ejemplo, en el caso de
Vallecas, las dos brigadas que actuaban para el Comité de Defensa de la Ateneo Central, en este caso el Comité de Defensa ligado a la Ateneo Central, lo que van a hacer va a ser unirse también al Comité de Fomento, van a estar trabajando para el Comité de Defensa y para el Comité de Fomento, porque ellos también van a diferenciar sus modelos de actuación. También vamos a tenerlo, por ejemplo, con Felipe Luis Sandoval, hemos dicho, de Cine Europa, de Cuatro Caminos, la Ateneo Libertad de Cuatro Caminos, el Comité de Defensa de Cuatro Caminos. Por lo cual vemos cómo también van a estar vinculados a algunas brigadas, pero por supuesto manteniendo la autonomía de los centros de origen de donde vienen. Pues también quería un poco matizar el origen de este centro, de este espacio, porque tiene su peculiaridad. El primero va a estar hasta el 26 de agosto en su sede en Bellas Artes y pasará a Fomento 9, que es un colegio, hasta el 12 de noviembre, si no recuerdo mal, que es cuando lo clausura Santiago Carrillo con la Junta de Defensa de Madrid. Bueno, pues genial. Si queréis hacer alguna pregunta. Y si nos pones ante las imágenes ilustrativas, Sí. para no perdernos ese trabajo. Bueno, en general sigue un poco la estructura que hemos planteado sin querer, sin ponernos de acuerdo en el debate, que es un poco las preguntas iniciales. Son las preguntas que me formulé para abordar este trabajo. Yo empecé con ellos en el 2011, con mi trabajo fin de grado, con fin de licenciatura. Después pasé con el máster y finalmente mi tesis doctoral, que fue del 13 al 17. Trabajo fin de curso. Sí, aquí estamos ahí en un híbrido. Luego un poco pues definir de dónde viene el concepto, cómo surge, pues aquí tenéis a la sede de la Checa soviética, a la figura de Lesinski y un poco comentar las características, que por supuesto que estamos hablando de una institución amparada y protegida por el Estado, con una legalidad vigente, con unas placas que veis ahí, el escudo y la espada de la Revolución. De hecho, Lenin llega a decir que un buen comunista es un buen chequista, para que veáis la importancia que tuvo este centro en el imaginario colectivo, no solo soviético, sino luego también fuera. Esa es la Lubyanka. La calle Lubyanka. Empieza en San Petersburgo y fundamentalmente para gestiones de orden público y luego pasa a Moscú cuando se traslada a la capital para convertirse en esa sede que a día de hoy todavía sigue, con sede de correos, y ahí va a seguir siempre hasta la KGB. De hecho, había una figura de Félix Lesinski, que fue su creador. En el 17 había un busto allí hasta el año 91, si no recuerdo mal, con una estatua. De esa pervivencia de esta institución. Pero como digo, tuvo una vida muy corta, del 17 al 22. Luego se reformuló y aunque siguió operando y perdió muchas atribuciones, cuando llega la NKVD de Stalin ya ha recuperado mucho poder perdido. Por supuesto, Lesinski ya había fallecido. Espera, sí. quieren hacerte preguntas y además como si puedes ir añadiendo las imágenes mejor, porque es que hay 4 y 20 nos tenemos que ir y luego firmar el ejemplar. Perdón. Sí, pues hace no más de 2 meses que estuve ahí en la Complutense en la jornada del grupo de estudios del Frente de Madrid, de Prema. Y una de las ponencias me llamaron mucho la atención y es el motivo por el que estoy aquí. Porque hablaron en una ponencia, como digo, de una checa en el distrito de Latina. Claro que el distrito de Latina, por lo visto, estaba como en la zona de la Puerta del Ángel, por lo que creo recordar, cosa que ahora que estoy pensando, digo, no, ¿cómo podría haber? Yo no sé si sería la calle que ahora Caramuel. No, Antillón 4. Antillón 4. Pues sí, eso. Sí. Y bueno, quería preguntarte por él. Pues bueno, yo lamentablemente no puedo rastrear todas los comités que fueron llamados checas. Esa fue mi primera intención. Lo que pasa es que dado la fragmentación de la documentación y cómo trabajé, si para Vallecas, que estamos hablando de 8 centros, había más de 400 personas, imaginaros trasladarlo a 240 centros, lo multiplicamos por 400 y necesitaría bastante tiempo para poder consultar toda la documentación. Entonces, por eso he preferido ir atendiendo más a necesidades locales, por ejemplo, Río Vallecas, ahora Villaverde, me gustaría en un futuro trabajar Hortaleza, Carabanchel, porque creo que también
nos perdemos si solo nos centramos en algún centro y perdemos dinámicas sociales. Entonces, yo el libro no me lo he leído, entonces tampoco puedo opinar. Sé que ha sido muy criticado y es muy criticado, y volvemos a lo mismo. O sea, a mí me recuerda mucho que el concepto checa, por ejemplo, también se utiliza en Madrid en los años 30, no antes de la guerra. Y por ejemplo, es un diputado de la CEDA, si no recuerdo mal de la CEDA, que dice en el Parlamento que la Guardia de Asalto es una checa. O sea, pero decían, también, según la prensa de la época, el Partido Nazi era una checa, Mussolini tenía una checa, es decir, al final vemos que el concepto sigue apareciendo de forma reiterada. Entonces, habría que estudiarlo a fondo, yo no lo he hecho, entonces no puedo opinar, pero sí, o sea, se dice, ya digo, la causa general establece 240 comités que llaman checas. Y sí. Cuando estudiaba en Chile, de latina. Sí. Aprovecha para la latina. Sí. No, de hecho, hasta cierto punto en algunos casos hay mucha molestia. Pepe. Yo creo que eso hay que marcarlo en el contexto de Madrid de la época. El Madrid de la época es que en el momento que desaparecía el sol, aparecían los pacos. Y eso obligaba a que los comités revolucionarios tuvieran una función de policía, de control en la calle y sobre todo de combatir este tipo de gente. Es decir, los pacos es una realidad continua en Madrid y eso lleva a la autodefensa y a que estos comités pues, tengan que hacer una labor que en teoría es incapaz en ese momento, no ya en el periodo de los 4 meses hasta que se estabiliza y vuelva a institucionalizarse el gobierno republicano, sino a lo largo de toda la guerra. Y el tema de las torturas. Yo en principio creo que es más propaganda en términos de los fascistas a posteriori, inclusive durante la guerra, que en realidad. Otra cosa es la actuación del SIN. El SIN sí tiene una función claramente represiva y esa función represiva no lo hace precisamente con los fascistas o no exclusivamente con los fascistas. Y eso está bastante demostrado en el caso catalán. También hay que decir que, bueno, pues evidentemente yo lo he podido constatar. Pues, a mí me ocurrió en una ocasión, pues iba con un compañero ya mayor, anarquista, y al pasar pues, por la calle Hortaleza, en un tramo donde había una antigua, esto que denominan checas, pues el tío se fue por las barricadas directamente. Igual que pasa, pues, por ejemplo, la gente que ha sido torturada y pasa o no pasa jamás por la calle Correo en Madrid, pues eso sí es inevitable. Pero hay que entenderlo en el contexto. Y el contexto, pues efectivamente, hay gente que, sin ser delincuentes, propiamente dicho, como es el caso de Sandoval o el caso de García Tarés, pues aprovechan la coyuntura pues, para hacer. Pero eso lo hicieron a posteriori los fascistas, vamos, multiplicado por millones. Pues creo que esto es algo que era aquí como arma de propaganda, pero que no es una realidad tangible. Es decir, la estructura que tenían estos comités, la finalidad fundamental era coordinar las columnas que iban regularmente a los frentes de Madrid. Cada uno de los sindicatos tenía su comité respectivo y recogía pues, su columna, que a veces salían 300 y volvían 50. Eso es la realidad de esos comités revolucionarios. Sí, agradezco mucho, no sé si me una pregunta. Es que la palabra esa de los pacos no la había escuchado. Paco. Esos son los pacos. Gente que aprovechando las comunidades fascistas se dedicaban a tirotear a todo el mundo. Era lo que llamaban la quinta columna. ¿Quieres tomar las preguntas o...? Si queréis. Sí. Vale. Yo por ignorancia, el tema lo desconozco prácticamente, pero he entendido que los comités estos llamados checas, con la intencionalidad de propaganda que está clara, pero que estos comités ya existían, a pesar de que habéis planteado la causalidad en el golpe de Estado. Pero sin embargo ya existían de antes. No sé qué proporción era, si era algo
lo preexistente era mínimo o si era algo realmente extendido antes del golpe. ¿Alguna otra pregunta más? Pues yo no sé, no tiene nada que ver este concepto del Comité Revolucionario de Checa con los jurados populares, ¿no?, de la República. En algún momento también actuaron los franquistas contra precisamente estos jurados, diciéndoles que eran checas, ¿no? Podían decir. Y luego de otras, antes has dicho que la checa de Almagro luego pasa a la DGS. Las checas luego fueron sobreutilizadas por los fascistas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Bueno, pues agradezco mucho las intervenciones. Este es un tema muy complejo. O sea, porque claro, es abrir un melón que se ha simplificado tanto, o esa interpretación del concepto checa, que claro, cuando lo abrimos encontramos toda una riqueza de fuentes, de matices que nos tenemos que problematizar con ello. Entonces, agradezco mucho las preguntas porque hay cosas que me había dejado en el tintero. Por supuesto, en la retaguardia republicana, y eso gracias al trabajo de Carlos Píriz en Zonas Rojas sobre la quinta columna, nos ha demostrado que los civiles estaban participando en el golpe desde el principio. O sea, se habían unido a la trama militar y de hecho tenían la orden de dirigirse a los cuarteles, donde luego se van a quedar las tropas sublevadas. Con lo cual, ¿qué van a hacer esas personas? Esas personas no se van a esperar a noviembre del 36, sino que ya desde el minuto 1 se están reorganizando, intentando reorganizar para ganar ellos la guerra, ganar los sublevados la guerra. Entonces, con lo cual vemos que la quinta columna ya no la retrasamos a noviembre de su estación, sino que se empieza a organizar desde el mismo día del golpe de Estado. Cuando fracasa el golpe de Estado de Madrid, ya se están organizando la quinta columna. Y como digo, el trabajo de Carlos Píriz también muy bueno en Zona Roja. Luego también encontramos fenómenos que tenían más o menos relación con esta quinta columna, porque podían vincularse con lo que eran el fenómeno de los pagos, que eran francotiradores en la ciudad de Madrid, sobre todo por las noches, y los coches fantasma, que también eran coches que circulaban por Madrid y hacían tiros a los controles y a las brigadas. Bueno, aquí tenéis, esto se llama celda psicotécnica de Barcelona, de la calle Zaragoza, donde en principio se aplicaban este tipo de torturas, y luego quería, a ver si tengo la foto por aquí, de Vallecas, sí que tengo de Vallecas. En este tipo de barricadas improvisadas se formaban los controles que pedían la documentación. Pues muchas veces esos coches fantasmas, donde había falangistas, donde había personas conservadoras, militares, pues abrían fuego contra ellos. De hecho, en Vallecas hay un caso, y es que estando el control en la plaza del pueblo, de repente les llega el chivatazo de que viene un coche fantasma corriendo hacia ellos y que va a abrir fuego. Entonces ellos antes abren fuego primero. Resulta que era un camión de panaderos que iban al lugar de trabajo. Y de hecho se hace una investigación para castigar a la persona que ha matado al panadero, porque uno de los panaderos fallece. Por culpa de la salida se descubre quién tenía el arma y se va a castigar a la persona que abre fuego. Pero para que veamos un poco ese miedo que había también a esa violencia que se estaba ejerciendo en Madrid por parte de los sectores conservadores que se estaban reorganizando, como digo, desde el principio. En cuanto a las fuerzas del orden, claro, aquí hay que tener en cuenta que de repente el gobierno de la República, y en parte por esto, se produce el vacío de poder en la retaguardia republicana. Tú tienes unas fuerzas del orden que de repente o se te han sublevado o están participando en la sublevación, no digo todo, pero sí un alto porcentaje, un 50% en algunos campos. Pero es que no solo eso, sino que incluso columnas, por ejemplo, que se han enviado de mineros de Río Tinto a Sevilla o desde Valencia a la gente de Aragón, van con guardias civiles, con militares profesionales que traicionan a los trabajadores e incluso les fusilan. Con lo cual, claro, la República en este momento dice, ¿en quién me agarro? La Guardia de Asalto, recordemos la mitad, algunos han apoyado el golpe de Estado, la Guardia Civil, la Policía Urbana, la mitad del Ejército. Claro, de repente llegan estos colectivos, tampoco puede hacerse frente a ellos, porque no tiene las fuerzas necesarias, aunque vayan los dos en intereses diferentes, un gobierno burgués democrático y un modelo revolucionario. Por lo cual, y por supuesto, el modelo revolucionario podemos hablar de múltiples procesos revolucionarios, no de uno solo. Porque está el modelo anarquista, el modelo socialista, el modelo comunista, o sea, son múltiples.
Luego también depende de la experiencia de sus organizadores previos, por lo cual nos hablamos como esto se está enmarañando, estamos un poco quitando esa maraña y estamos entrando en un proceso muy complejo. Luego igual, la violencia, los comités ejercían violencia, el Estado ejerce represión, el SIN ejerce represión, los comités ejercen violencia porque no están amparados por el Estado, con lo cual es diferente, no es lo mismo, no tiene las mismas implicaciones. Luego, estas personas que ejercen esta justicia revolucionaria es que ellos creen fielmente en lo que están haciendo y creen que están haciendo justicia y ellos se autoidentifican como justicieros. De hecho, si nos vamos a Eduardo de Guzmán tiene una entrevista con Benigno Mancebo, miembro del Comité Provincial de Investigación Pública y luego de la Comisaría de Buenavista, en Salamanca, y le dice: la revolución no se hace con agua de rosas. Que es muy esclarecedor de decir, oye, que algunos se mancharon las manos en pos de una revolución. Con lo cual ahí también vemos esa idea de que ellos sentían que estaban haciendo justicia, que estaban haciendo lo correcto para el triunfo. Y luego, sí que, por ejemplo, la idea de los comités, si ya existían previamente, si se ha interpretado así, lo siento mucho porque eso ha sido fallo mío, no me he explicado correctamente. Lo que sí que digo es que había unas estructuras previas al golpe, que eran las cajas del pueblo, con sus funciones más educativas, más formativas, los ateneos libertarios también, organizar coloquios, escuelas nacionalistas, las agrupaciones socialistas o los radiocomunistas, que eran los encargados de hacer la política a nivel local. ¿Qué pasa? Que desde los años finales de los 20 y los 30, sobre todo con el surgimiento de partidos fascistas, lo que van a hacer estos colectivos anarquistas, socialistas y comunistas es dotarse de estructuras de autodefensa. Comités de defensa para el caso libertario, las MAO para los comunistas y las milicias socialistas para los socialistas. Pero tenían un carácter defensivo, es decir, ir a una manifestación, a un entierro de un trabajador y que no viniese la falange a reventar el acto, sino obreros, una minoría que hacía labores defensivas. Claro, esta lógica defensiva va a cambiar con el golpe de Estado y muchos de ellos se van a reconvertir y van a pertenecer a estas estructuras. Por ejemplo, la MAO se reorganiza, las MAO, y organizan el quinto regimiento. La gran parte de las MAO va a participar en el quinto regimiento. Con lo cual vemos cómo tienen que mutar y claro, cuando cambian, cuando tienen que cambiar a una labor de defensiva a ofensiva, también van a cambiar sus funciones y sus roles. O sea, no es que estuviesen preparándose para el golpe, no es que estuviesen esperando el golpe de Estado. Sí que es cierto que cuando había rumores en Madrid, algunos patrullaban en algunas zonas, pero esto no quiere decir que estuviesen preparando ni mucho menos una revolución en ciernes, sino que ejercían una labor defensiva dentro de sus sindicatos y dentro de sus organismos a nivel local. Y luego, otra cosa es eso, que con el golpe de Estado, muchos de estos tienen que cambiar o se improvisan del todo. O sea, existían los comités de defensa, pero ¿hasta qué punto estaban vigentes en el 19 de julio del 36? O sea, estaban operando. Muchos de ellos no, muchos se improvisaron de muchos militantes que habían pertenecido a estas estructuras y que dado el golpe se igualan. Pero no había una lógica de hacer la revolución a través de estos colectivos en la Segunda República, como dijo el franquismo, que se sublevaron, legitiman el golpe de Estado para decir que había una revolución en ciernes. No. El contragolpe, esta sublevación es la que va a producir la revolución del 36, los procesos revolucionarios del 36 en España. En cuanto a los tribunales populares, fue otra de las medidas que va a ejercer el Estado para intentar controlar la violencia. El Estado, hemos mencionado el Comité Provincial de Investigación Pública, también las milicias de vigilancia de retaguardia, pero también están los tribunales populares. Un modelo de justicia que les diga a los revolucionarios: oye, aceptamos parte de vuestras premisas, como por ejemplo la rapidez en un juicio, la justicia siempre entra en justicia, se decía, pues por ejemplo añadir la rapidez, añadir el jurado popular, es decir, añadir toda una serie de características que podían ser más revolucionarias para darle un toque popular y así decirles, oye, que esta violencia ya sí que tiene tintes más revolucionarios, aunque en realidad no lo fuera, para que así encauzar y limitar la acción de los comités, deslegitimarlos, porque el Estado siempre va a querer deslegitimar a los comités. Ya hemos dicho la palabra incontrolado, incluso entre algunas instancias se utiliza la palabra checa en el 37 para echársela a algunos colectivos a otros. Por ejemplo, el PC le dice a la CNT que eran ellos los que tenían las checas. O sea, entre ellos también, claro, un uso de los conceptos. Y por último,
Las checas se fueron reutilizadas por los franquistas. Bueno, está la calle Almagro, que es donde viene la expedición 101 de los detienen. Aquí sí que se tiene constatado que se produjeron torturas durante por lo menos 50 días a los presos, a una treintena de presos, palizas en algunos casos brutales y que llevó al suicidio de algunos de sus miembros, de estas personas que lo padecieron. Por ejemplo, Felipe Sandoval, que acaba lanzándose por una ventana, porque al final rompe, las torturas le rompen, empieza a delatar a sus compañeros, a firmar las declaraciones que le ponen delante, y sus compañeros, como fue el Eduardo de Guzmán, dicen que se quite del medio, pero también hubo otros que murieron por tortura. Luego, sí que ahí también recomiendo a dos autores que van a sacar, dos autores y una autora que van a sacar un librito ahora sobre el teniente de alcalde de Villa de Vallecas, que es Antonio Vijante. Y escribieron un primer libro que se llama En busca de la mitad, que es en parte sobre las milicianas en Vallecas y sobre, en concreto, esta miliciana que se dice que fue la que fusiló a la hermana del obispo. Y ahora explico más novelado sobre el Vijante. Y han descubierto, teníamos constancia por el Consejo de Guerra, de que uno de los miembros del comité muere por torturas. Y claro, los informes de la policía franquista dicen no se suicidó, se tiró contra un mueble. Hay tres versiones de lo que pasó, con lo cual ya nos indica que eso es falso. Pues han descubierto, investigando, que lo que hoy es, o era, o fue, perdón, la casa cuartel de Villa de Vallecas, era donde, es decir, una casa particular, se retuvo a esta persona, se le infligieron ese tipo de palizas y torturas, y no solo eso, sino que algunos, incluso se dice en esta investigación, que se hicieron partícipe a vecinos de conservadores de la zona para que fueran a agredirle o a insultar a esta persona. Y de hecho murió por las palizas que recibió. Entonces, si hablamos de torturas paralegales y violencia, esto podría ser una checa azul. En ese sentido tendríamos el concepto. O en la calle Almagro o la Dirección General de Seguridad, como sí que hacen algunos anarquistas, socialistas y comunistas, que en sus memorias o sus entrevistas que hemos tenido acceso en los años 80 y 90 utilizan ese concepto de checa para hablar de estas partes. Vamos a checas. Yo soy un poco contrario al concepto, porque creo que enmaraña y confunde muchas cosas. Mejor llamar a cada cosa por su nombre y así podemos acceder mejor al conocimiento del pasado. Pero es mi Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Y yo espero no haberme enrollado mucho. Que No, se ha hecho menos. Sí, se ha hecho súper menos. bien. Bueno, pues la semana que viene no, porque gente de la asociación no vamos a hacer la desbandada. Yo por cuarta vez soy masoquista, otros 200 kilómetros que me quedan. 200. Sí, desde Málaga a Almería. Desde el día, en este año, desde el día 5 al día 15. Una media de 22, 23 kilómetros diarios, porque no lo pasamos genial. Camino Santiago Sur. Nada, es que yo no tengo, aparte de que Santiago no creo que no existió, no quiso España, pero bueno. Y luego reiniciamos otra vez las presentaciones el día 27, esta vez en un plan económico, porque va a venir Yago Álvarez, que es un periodista del periódico El Salto, ha editado un libro que se llama Pescar el Salmón, que es las hojas salmones de los periódicos, ¿no? Que tocan el tema económico. Y vamos a hablar un poco pues, de la economía, pues tanto en la época franquista, en la Segunda República y en la actualidad. Así que es un poco más complejo, pero yo que soy economista, pues oye, alguna vez tengo que tirar piedras para mi tejado, ¿no? Así que Fernando, otra vez, muchísimas gracias por venir. Y aquí vosotros tenéis aquel libro. Me han dejado hoy también para vender yo el libro, vamos, en Italia. Si es que vamos para todos. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Cada uno puede avisar.